Hola, bienvenidas, amadas y hermosas hermanas. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se titula Mi esperanza en el lodo cenagoso. Para esto vamos a empezar viendo lo que es el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en esta ocasión. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Esta hermosa palabra nos está hablando de un tema muy interesante, ¿sí? Pero fíjense nada más, es sobre el lodo cenagoso. Muchos de nosotros a lo mejor podemos decir ¿qué es el lodo cenagoso? Veamos primero, antes que nada, una anécdota de un hombre que cayó en un pozo precisamente. Y aquí podemos ver que no podía salir con sus propias fuerzas, que él necesitaba ayuda. Sin embargo, pasaron varias personas cerca de ahí y pues veamos la actitud de estas personas al ver al hombre sumergido en ese pozo, en el lodo cenagoso. La primera de ellas era un fariseo y dijo, uy, no, solo la gente mala cae en el pozo. Qué terrible. Un matemático pasó y le dijo, ay, ¿sabes qué? Haz cálculos para ver cómo puedes salir. Inténtalo. Un geólogo le dijo, ¿sabes qué? Necesitas hacer un estudio sobre las rocas para ver si puedes salir y tengas oportunidad. Pasó un optimista y le dijo, ay, las cosas podrían estar peor. Ten calma. Pasó un pesimista y le dijo, ay, no, date por vencido. Esto se va a poner peor. Qué terribles circunstancias de esta persona que está sumergida en el lodo cenagoso, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos hemos sentido en circunstancias parecidas, como que nos encontramos atrapados en cosas difíciles y lo único que a lo mejor se encuentra en muchas ocasiones es una, ¿cómo se llama? Una persona que juzga, que critica, que no ofrece una mano amiga, que no lanza a lo mejor una cuerda para poder sacarnos, que nada más observan y pasan de largo diciendo, pues, ¿sabes qué? Yo también tengo problemas, no puedo salir, no puedo ayudarte, así es que pues ahí nos vemos. Están tan ocupados en sus propias circunstancias que muchas veces pues no, ni se detienen, ¿verdad? A decirnos, ¿necesitas algo? Aquí estoy para apoyarte. ¿Sí? Entonces, precisamente vamos a ver que el lodo cenagoso es un momento en nuestras vidas en donde se siente que hay una profunda soledad, ¿sí? En donde las personas piensan que Dios no los escucha, que no hay nadie que los pueda ayudar, que estando ahí en el lodo cenagoso, pues ya no hay salida, ni modo. O sea, aquí me voy a quedar, estoy perdido, no hay esperanza alguna, incluso, pues fíjense nada más, aunque nosotros le solicitemos a Dios una respuesta rápida, inmediata, al instante, que clamemos por esa ayuda, no la hay, ¿sí? Pero hay que recordar algo muy importante. Nuestro Padre Celestial, Dios, no es alguien que llegue y dice, pues aquí, cumplo tus anhelos de forma inmediata, busco una solución de forma rápida, ¿no? Es un Padre que otorga las bendiciones, que otorga la ayuda a su tiempo, bajo sus planes y propósitos. Sería a su manera, no a nuestra manera, ¿verdad? Entonces es muy importante que aún en medio de ese lodo cenagoso, aún en medio del pozo, nosotros tengamos la esperanza en Él, ¿sí? Que tengamos la calma de esperar en Él, ¿sí? Nuestro Padre no nos va a dar todo lo que pidamos. Aún nosotros como madres, como padres, no le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden, ¿verdad? Muchas veces nosotras nos detenemos a ver, a analizar qué es lo que les conviene a nuestros hijos y si se los vamos a dar o no. Pues de igual manera, nuestro Dios que es todo soberano, no tenemos por qué cuestionarle el si nos da o no nos da ciertas circunstancias o el si nos da o no nos da ciertas cosas que le estamos pidiendo, ¿verdad? En el momento en que nosotros quisiéramos. Entonces, como la soberanía de Dios no se cuestiona, no se confronta, sino
simplemente se espera, ¿sí? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Tener esa esperanza aún en medio del lodo cenagoso. Qué difícil, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que este salmo es un salmo que hace David y que aún en medio del lodo cenagoso le solicitaba a Dios que no escondiera su rostro, que no escondiera su justicia, su misericordia, porque él estaba rodeado del enemigo. Entonces, él le solicitaba a Dios que estuviera ahí junto con él. Señor, no me sueltes de tu mano. Mira, sé que tú has visto mis iniquidades, que mi corazón desfallece, que el enemigo está ahí para burlarse y a lo mejor acabar conmigo, pero Señor, le clamaba al Padre. David clamaba a nuestro Padre Celestial y Él nos da una muestra de que aunque en nuestro ser, nosotras, a lo mejor no hay esperanza, que a lo mejor no estamos viendo la mano de Dios, que a lo mejor no tenemos una firmeza para caminar en Cristo, que se nos han olvidado, que ya no tenemos esos cánticos nuevos para alabarle, que a lo mejor estamos sin confianza y que también estamos rodeados por el enemigo, confundidos, avergonzadas, que no encontramos salida alguna. Así en ese panorama como el de David, posiblemente nos hemos encontrado alguna vez. O estamos en estos momentos, ¿verdad, hermanas? Pero David, conforme al corazón de Dios, nos enseñó algo muy importante. A través de su ejemplo, Él nos mostró qué es lo que podríamos hacer para buscar el rostro de Dios, para esperar en Dios, para no perdernos de esa esperanza puesta en Dios hasta llegar o encontrar una salida, ¿verdad? Entonces, aunque David pasó por el lodo cenagoso, él permaneció firme hasta el final, ¿sí? Muchas mujeres como nosotras a lo mejor nos hemos encontrado en situaciones así tan difíciles, parecidas a las del rey David, ¿sí? Pero hemos tenido que aprender a esperar en Dios. Y así lo vemos a través de la palabra, hombres y mujeres que también tuvieron que aprender a esperar en Dios. Y vamos a ver algunos, ¿sí? Ustedes recuerdan, por ejemplo, Abraham tuvo que esperar por su hijo, ¿verdad? Isaac. ¿Sí? Entonces él esperó en la promesa que Dios le había hecho. Veamos el otro personaje que es Isaac, tuvo que esperar por su esposa, ¿sí? Él puso esa confianza, esa esperanza de que Dios le iba a dar la esposa adecuada, la esposa que iba a ser la indicada para él, ¿verdad? José tuvo que esperar a que sus sueños se cumplieran y tampoco perdió la esperanza. Daniel tuvo que esperar para que la revelación del futuro profético se cumpliera en su vida, ¿verdad? Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que fuera a resucitar a su hermano Lázaro. Otro personaje, una mujer, Rahab, esperó para ser rescatada de su vana manera de vivir. Estos personajes mantuvieron la esperanza hasta el final en Dios. No hubo, digamos, el reclamarle, ¿verdad?, a nuestro Señor maravilloso. Entonces, por esa razón vamos a ver en esta ocasión el significado de 3 palabras que se han mencionado ahorita en el Salmo 40, ¿sí? Recordemos que dice el Salmo 41, puse en el Señor toda mi esperanza, o pacientemente esperé en Jehová. Y vamos a ver 3. La primera es pacientemente, que significa esperar, aguardar, juntarse, ¿sí? La segunda es esperar, que significa ser paciente, esperanza, doler, ¿sí? Y la tercera, que es la palabra esperanza y es la más hermosa, fíjense nada más, dice esperar con anhelo, esperar con confianza, sería esperar pacientemente. Esta palabra de esperanza no significa esperar nada más por esperar. No significa, por ejemplo, hermanas, esperar un autobús, esperar que llegue el tren, esperar que llegue la persona a una cita. No, no significa eso. La esperanza significa esperar confiando en Cristo. Aunque no lo veamos, aunque a lo mejor va a tardar en llegar lo que le estamos solicitando, pero esperar
que la ayuda vendrá o que el problema se solucionará. Esperar con ese anhelo de que el Señor hará lo preciso en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces así debemos de estar, esperando pacientemente el auxilio de nuestro Señor maravilloso, ¿sí? Aquí tenemos que esperar en Cristo, ¿sí? Es un camino de proseguir hacia adelante hasta el final, aunque haya ciertas adversidades. No se trata nada más de comenzar en el camino de Cristo y tirar la toalla a medio camino. Se trata de llegar hasta la meta, ¿sí? Hasta dar en el blanco perfecto que es Cristo y permanecer día a día firmes hasta su venida, ¿sí? No vamos a tirar la toalla, recuerden, ¿verdad? Por eso es importante saber esperar con esperanza, ¿sí? Y fíjense, hermanas, vamos a ver un poquito que si aprendemos a esperar con esa esperanza, podremos ver las promesas de Dios en nuestras vidas, podemos verlas cumplidas, ¿verdad? Sin tanta, digamos, sin tantas difíciles circunstancias, o sea, esas promesas podrían llegar aún más rápido. Tal vez para nosotros se nos hace larga la espera, pero para el Señor, al vernos que estamos esperando así con ese anhelo, con esa confianza, podrá otorgarnos esas promesas, ¿verdad?, que tiene para nosotras. Y por esta razón también vamos a ver cómo esperar a nuestro Señor, aún en medio del lodo cenagoso. Y la primera de ellas, la primera actitud que debemos de tomar es esperar en silencio, ¿sí? En silencio se refiere a que vamos a esperar sin reprochar, sin criticar, sin cuestionarle a Dios lo que está sucediendo. No le podemos reclamar a nuestro Dios hermoso. Señor, ok, estoy pasando por esa falta de trabajo, Padre. Guardemos silencio, ¿sí? Guardemos silencio para que no salga de nuestros labios esa crítica o ese reclamo, ¿verdad? Nosotros debemos de recordar que entonces necesitamos esperar en silencio. Así como cuando nos concentramos a la hora de trabajar o de estudiar, a lo mejor mucha gente necesita no escuchar ruido, ¿verdad? Está en total silencio para poder concentrarse. Pues de igual manera nosotros debemos de buscar permanecer en silencio para algo muy importante, hermanas, para poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Si nosotras permanecemos silencio ante la presencia de Dios, podemos cerrar los ojos y decirle, sí, Padre, aquí estás. Tú me sostienes, tú me guardas. Podemos escuchar su presencia maravillosa y de hecho podemos tomarnos de la mano de Dios y decirle gracias, Padre, porque tú estás conmigo, ¿verdad? Así, en ese silencio, escuchando la voz de nuestro Dios amado, podemos darnos cuenta que ahí está su palabra, que nos da consejo, que nos guía, que incluso podemos ver su rostro maravilloso. Incluso podemos decir, Señor, oh, mira, estás aquí conmigo, ¿sí? Entonces es necesario que reconozcamos, hermanas, que necesitamos esperar en Dios en silencio, ¿sí? Para tomarnos de su mano poderosa. Pero ¿qué creen? No completamente quietas, no en total quietud. El guardar silencio quiere decir que no vamos a decir palabra de reproche, ¿verdad? Pero la siguiente actitud significa, la número 2, que vamos a tomar una actitud de hacer algo, ¿sí? No es esperar en total quietud, sino el de tomar la iniciativa de permanecer haciendo algo mientras llega la respuesta, mientras llega la salida, ¿sí? Mientras llega ese lazo que nos va a sacar, esa cuerda que nos va a ayudar a salir del lodo cenagoso, hermanas. Y para esto vamos a seguir viendo lo que es el Salmo 40, ¿sí? Lo leímos al principio, pero vamos a verlo en el versículo 5. Fíjense lo que dice. La primera actitud que vamos a tomar para hacer algo es esta. En el versículo 5 dice, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho, ¿sí? No es posible enumerarlas, tus bondades en favor nuestro. No es posible enumerar tus bondades, ¿verdad? Entonces aquí
lo que vamos a hacer es que aún estando en el lodo cenagoso, necesitamos anunciar las maravillas de Dios, sus bondades, todos esos milagros que hace el día a día. Aunque sean las cosas más pequeñas, por ejemplo, el tener un día más de vida es una cosa maravillosa, el poder respirar un día más es un milagro de parte de Dios, ¿verdad? El ver sonreír a nuestros hijos es algo también maravilloso, hermanas. Entonces, necesitamos tomar acción trabajando, sirviendo en la obra del Señor, que es anunciar sus maravillas y bondades. Fíjense, vamos a ver también en el versículo 8, nos dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Es hacer la voluntad del Padre. Pero hermana, es que estamos en el lodo cenagoso, estamos ahí sumergidas en el pozo. Pues aún estando en esas circunstancias, necesitamos hacer la voluntad del Padre, ¿sí? No la nuestra. Necesitamos poner por obra lo que el Señor, nuestro Dios, nos está indicando. Necesitamos servirle, agradarle, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Bueno, veamos la tercer cosa en donde tenemos que trabajar y vamos a ver el versículo 9. Dice: en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. Pues aquí está algo que también necesitamos hacer, ¿verdad? Dando a conocer su justicia. Porque a pesar de que estamos en medio de ese lodo cenagoso, el Señor sabe por qué. Él es un Dios justo. Su justicia es perfecta. Él sabe el por qué estamos pasando por esas circunstancias. Él si lo necesitamos. Nos falta a nosotros, a nosotras, comprender cómo es que vamos a poder salir, ¿verdad? Y aquí está la respuesta de todo eso. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, necesitamos anunciar sus maravillas y bondades, haciendo su voluntad, dando a conocer su justicia y fíjense nada más, en el versículo 10 nos dice la palabra de Dios: no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. El Señor nos llama también a proclamar su fidelidad y su salvación para nuestras vidas. Él nos ha rescatado. Él en muchas veces nos ha sacado del lodo cenagoso, nos trajo del anonimato, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, a través de lo que le pasó a David, que necesitamos proclamar esa fidelidad. El Señor siempre ha permanecido fiel, ¿sí? Aunque mi corazón diga, ya no puedo más, pero el Señor ha permanecido fiel aún en medio de esas circunstancias, ¿sí? Él nos ha dado la oportunidad de ser salvos, ¿sí? Así es que, amadas hermanas, manos a la obra, a servir con entusiasmo, con ánimo, con una actitud positiva, en donde necesitamos esperar en Dios aunque estemos en medio del lodo cenagoso, ¿verdad? Aún en medio de circunstancias difíciles que pensemos que no vamos a poder salir, pero el Señor nos está diciendo aún en esos momentos, te llamo a servir, te llamo a tomar actitudes que sean agradables delante del Señor, ¿verdad? Mantenernos activos creyendo que el Señor va a responder, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense nada más. Ya vimos que el Señor nos está diciendo que necesitamos esperar en silencio, pero que también nos está diciendo que necesitamos trabajar, ¿verdad? Servir, que necesitamos hacer algo aunque estemos en medio de esas circunstancias difíciles. Y número 3, porque sabemos que el Señor está con nosotros. No estamos solos, ¿sí? Así es como debemos de permanecer, amadas hermanas, esperando las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, ¿sí? Recordando que no estamos solos, que la compañía de Dios está ahí con nosotras, que ahí ha estado a pesar de las difíciles circunstancias, que Él es fiel y entonces ahí está, ¿sí? Yo sé, amada hermana, que muchas veces usted puede creer que Dios no está con usted, ¿sí? Por la situación que está pasando. Aún en esos momentos a lo mejor dice, es que no siento la presencia de Dios, pero el Señor ahí está.
Él te guarda, Él te sostiene, Él te fortalece. Nuevamente podemos cerrar los ojos y decirle, Señor, yo creo, yo confío en que este problema es temporal, pero que tú eres eterno, Señor, que tú eres el que día a día, Señor, me guarda, ¿sí? Entonces, recuerda, amada hermana, Dios está contigo aún en los momentos de prueba, ¿verdad? Dios te acompaña en todo ese proceso. Él no te deja, ¿sí? Él está ahí, ¿sí? Vamos a recordar nuevamente a José. José pasó por muchas circunstancias. Si usted se da la tarea de ver la historia de José, a pesar de todas las circunstancias, él se mantuvo firme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José confiaba. Él no necesitaba decir, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. No, él confiaba en que Dios lo guardaba, ¿sí? Él sabía con firmeza que Dios siempre lo estuvo sosteniendo, ¿verdad? Si no, ¿cómo es que pudo resistir semejantes tentaciones? Oiga, hermana, el que nos avienten al pozo, el que nuestros hermanos traten de matarnos, el que se ha vendido como esclavo, el que lo metieron a la cárcel, tantas cosas que estuvo pasando José y sin embargo permaneció esperando en Dios, ¿sí? Todas esas promesas que tenía para él. Él esperó en Dios que los sueños que el Señor le había dado pudieran cumplirse. ¿Verdad, amadas hermanas? Y José, les digo, no gritaba a los cuatro vientos, ¡ay, es que Dios está conmigo! Él, en su manera de vivir, evidenciaba que Dios lo llevaba de la mano poderosa, ¿verdad? En su diario vivir daba testimonio de que Dios lo acompañaba, que no estaba solo. Pues nosotras así debemos de caminar, ¿verdad? Es necesario, es primordial que si esperamos una respuesta de parte de Dios, no nos debe de importar las situaciones difíciles, no nos debe de importar qué tan difícil te ponga, ¿verdad? Que nuestro corazón entienda que en medio de la angustia, que en medio de la adversidad, en medio de esa prueba, Dios sigue con nosotros. Se mete aún en medio de esas circunstancias difíciles para acompañarnos, para guiarnos. Entonces, no estamos solas. No, nunca hemos estado solas. El Señor ahí ha estado, amadas hermanas. Sé que las situaciones han sido difíciles, que a lo mejor, no sé, hemos perdido a alguien en estos días. A lo mejor, se ha perdido el trabajo, la economía está haciendo algo difícil, la enfermedad está ahí a la vuelta de la esquina, vamos a decir, pero el Señor ahí ha estado junto a nosotras. Él ha permanecido. Nosotros debemos de permanecer diciendo, yo creo que el Señor es ese Padre que me guarda, que me sostiene. Vuelvo a repetir, yo sé que son palabras que debemos de traer constantemente a nuestros labios, ¿verdad? Dios me acompaña aún en medio de la prueba, ¿sí? Entonces recuerde, amada hermana, si tú has pasado por algo que te está doliendo, que te está haciendo difícil salir de esa situación, necesitamos respirar hondo, ¿sí? Es necesario esperar y mantenernos confiadas en que el arquitecto de nuestras vidas no nos va a dejar, en que el arquitecto de nuestras vidas va a hacer lo preciso, ¿verdad? Que esa esperanza y esa confianza no se pueden separar, amadas hermanas, ¿sí? La confianza, el esperar confiadamente en Dios no pueden separarse, ¿sí? Porque sabemos que Dios responderá en su momento, ¿sí? Si nosotros podemos mantenernos con esa firmeza, con esa esperanza en Dios, podemos lograr cosas exitosas en nuestra vida. Vamos a poder salir de ese lodo cenagoso, vamos a poder salir del pozo, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos confiadamente, podemos ver el rostro de Dios, ¿sí? Porque David le clamaba constantemente a Dios, Señor, no apartes tu rostro de mí. Y nosotras estamos, Señor, con ese corazón que anhela ver tu rostro, que no se aparte de nosotras, ¿verdad? Entonces es muy importante que no quitemos la mirada de las cosas de allá arriba, hermana, de las cosas del cielo, ¿verdad?
de lo que el Señor nos quiere mostrar para nosotras, de la gloria postrera que será mayor para la primera. Es importante que no busquemos otras salidas, que no recurramos a buscar otras alternativas, que siempre pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas de nuestro Padre maravilloso. No te no voltees, no quites tu mirada de allí, porque si no, fíjense, amadas hermanas, ahorita vamos a ver que si nosotras quitamos nuestra mirada, que si nosotras volteamos nuestro rostro y no vemos a nuestro Dios maravilloso, pueden venir consecuencias desagradables, pueden venir cosas que nos van a doler aún más y que posiblemente no vamos a poder salir de ese lodo cenagoso, de ese pozo. Entonces, fíjense, nada más les voy a hablar de 3 circunstancias en las que la palabra de Dios nos está mostrando la consecuencia de no permanecer mirando el rostro de Dios, de no permanecer poniendo nuestra mirada en las cosas de allá arriba. Y para esto vamos a ver Deuteronomio 31:18. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir en Deuteronomio 31:18. Fíjense lo que nos dice la palabra. Y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. ¿Sí? Aquí el pueblo de Israel se volvió a otros dioses. Y por esta razón el Señor les decía, a causa de que tú te volviste a otros dioses, hay una consecuencia terrible. ¿Sí? Nosotros no podemos buscar soluciones en otros lados. No podemos buscar otras alternativas que no sea primeramente en el camino de Dios. No podemos recurrir, no sé, amadas hermanas, a que incluso necesitemos ayuda a lo mejor de algún santero, de que nos lean las cartas, de que busquemos incluso a la comadre para que nos dé una solución. No, porque eso nos lleva a idolatría, eso nos lleva a buscar a otros dioses, ¿sí? Y nuestra primera alternativa debería de ser Dios, ¿sí? Nuestro único Dios debe de ser nuestro Padre maravilloso. Jesucristo es lo primero que debe de haber, ¿sí? Como solución, como alternativa, la única. Sin embargo, el pueblo de Israel se volvió a otros dioses. A pesar de haber visto las grandes maravillas de Dios, a pesar de que siempre los sostuvo, los guardó, los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, el pueblo de Israel constantemente se volteaba a idolatría. Pero hubo consecuencia terrible para ese pueblo, ¿verdad? Que buscó a otros dioses. Dice la palabra de Dios que fueron consumidos, que vinieron angustias a sus vidas. Entonces, aguas, amadas hermanas, no busquemos el correr hacia la idolatría, el buscar otras alternativas, porque puede venir esto para nuestras vidas, ¿verdad? Angustias. Entonces, evitemos el buscar, ¿sí? En otros caminos, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo más de qué es lo que sucede cuando no mantenemos la esperanza en las cosas, en el camino de Dios, ¿verdad? La esperanza en Dios mismo. Y para esto vamos a ver Isaías 64:7. Fíjense lo que dice la palabra. Nadie invoca tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. Qué terrible, ¿verdad? Que en momentos de estar en el lodo cenagoso nadie invoque el nombre del Señor. Que aún en situaciones difíciles nadie recurra a decirle, Señor, te busco. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Padre. No, sino que todo lo contrario. ¿Qué, amada hermana? Se va en busca de olvidarse de Dios, de no recurrir a Él, no le claman. Y entonces aquí vemos este ejemplo que cuando no se busca la presencia de Dios, que cuando lo dejamos en el olvido, incluso su palabra, todo lo dejamos ahí, vamos a ser como esa flor que se marchita, que muere, ¿sí?
esa flor que no tiene agua de vida, entonces se marchita completamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa a esa gente que parece como flor? Pues que de igual manera se marchita, ¿verdad? Que esa flor muere, entonces la gente muere espiritualmente. ¿Por qué? Porque no busca la palabra de Dios, porque no busca la presencia de Dios, porque no le clama, ¿sí? Entonces es muy importante, amada hermana, que si queremos ver el rostro de Dios, pues invoquemos su nombre, ¿verdad? ¿Sí? Que busquemos a ese Dios maravilloso. Entonces, también veamos, si nosotros queremos evitar esa muerte espiritual, busquemos de Dios. Vamos a ver el tercer ejemplo y para esto lo vemos en Ezequiel 39:23. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, Ezequiel 39:23. Y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos y todos ellos cayeron a filo de espada. Qué terrible, amadas hermanas, ¿sí? Cuando por pecado nos rebelamos contra Dios, wow, dice que morimos ante la espada de ese enemigo, ¿verdad? La gente que se aparta totalmente del camino de Dios y que llega a apostatar, que llega a decir, ya, solté la toalla, ¿sí? Entonces, aguas, deténgase, amada hermana, porque dice que cae ante las manos del enemigo, ¿sí? Estas son tres consecuencias, tres actitudes y consecuencias que nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios, que ya no podríamos ver el rostro de Dios, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, amadas hermanas. Por eso es importante que saquemos toda idolatría de nuestra vida, que saquemos ese pecado de nuestra vida, esa iniquidad, ¿sí? Y sobre todo que aprendamos a invocar su nombre, que no nos olvidemos de hacerlo, ¿verdad? De buscarlo a Él, ¿sí? Porque solo así, amadas hermanas, aún en medio del lodo cenagoso, podemos ver la mano de Dios, podemos ver el rostro de Dios, ¿verdad? David sabía cómo hacerlo. David por eso constantemente, pues, le fue dada esta virtud de escribir salmos, ¿verdad? Por eso Dios le dio la oportunidad de escribirlos, porque él sabía, si tenía el corazón conforme a Dios, entonces él sabía cómo y buscaba el rostro del Dios Altísimo. ¿Sí? Él a través de esos salmos clamaba a Jehová, él ponía toda su esperanza en el Señor y logró muchas cosas. ¿Sí? A través de este salmo que estamos viendo, que es Salmo 40, el rey David nos enseñó muchísimas cosas de cómo acercarnos a la presencia de Dios, aún en medio de estar en el pozo, aún en medio de estar en el lodo cenagoso. Y vamos a ver 5 cosas que nos muestra David a través nuevamente de Salmos 40 y donde nos dice cuáles son las cosas que el Señor nos otorga. ¿Sí? Nosotros quisiéramos ver, como les digo, amadas hermanas, las promesas inmediatamente, pero el rey David sabía que tenía que esperar y por esa razón él nos muestra a través de este salmo que Dios nos saca del hoyo de la desesperación, de la destrucción, de la angustia, del sentirnos presas sin esperanza, sin fe y sin amor, nos saca de una vida de pecado. Pero fíjense, nos saca y lo increíble es que no solo eso. Vamos a ver, ¿sí? En el versículo 2. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre un terreno firme, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, amadas hermanas, lo sacó del pozo de la desesperación, como les digo, ¿sí? Entonces, Dios le da la oportunidad ya de salir, ¿sí? David aguardó y lo sacó. Finalmente el Señor le dio la oportunidad, ¿verdad? Qué maravilloso que nosotras también aún en medio de todo esto que a lo mejor nos está doliendo, que a lo mejor nos estamos sintiendo solas, que a lo mejor extrañamos a alguien porque ha partido, que a lo mejor hemos perdido algo valioso en nuestra vida.
aún en medio de eso, el Señor ahí está, para poder sacarnos, ¿sí? Así como sacó a David, ¿verdad? De todo ese lodo cenagoso. Entonces, pero no tan solo lo sacó. Si nosotros seguimos leyendo Salmo 42 en su parte B, dice que puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dice aquí también, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, dice la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Entonces aquí, que no solamente lo sacó, sino que lo puso en un lugar estable, en un lugar firme, en un lugar alto, para que estuviera más cerca de la presencia de Dios, en donde le va a poder brindar esa protección. Nosotros sabemos a través de la palabra que si nos ponen en la roca representa a Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es todo, la peña donde podemos ser guardados, como el ave se guarda de las tormentas, como el ave se guarda de los fuertes vientos, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la roca, ¿sí? Por eso viene la salvación en nuestra vida, por eso viene la solución en nuestra vida, ¿sí? Él nos guarda firme, inconmovible, bendecidos con su mano poderosa, ¿sí? Eso es una de las consecuencias que viene. Fíjese, la primera es que nos saca y la segunda es que nos pone en la roca, ¿verdad? Consecuencia de esas promesas que tiene para nosotras si permanecemos aún con esa esperanza puesta en Él, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor vaya haciendo ese trabajo, esa transformación en nuestra vida, que nos vaya, digamos, llevando con su mano poderosa, porque fíjense, nada más dice que además endereza nuestros pasos, ¿sí? Con amor. Él nos va corrigiendo, Él se da cuenta que si fallamos como hijas, Él con amor y con esa paciencia, tardo para la ira, nos va moldeando a lo que Él espera de nosotras, ¿verdad? Va corrigiendo nuestra mente, nuestras obras, nuestro caminar en Cristo, ¿verdad? Él con esa paciencia nos va llevando de su mano, como un padre lleva a su hijo, ¿verdad? De la mano, como una madre lleva a su hijo de la mano, ¿verdad? Un hijo pequeño. Pues así el Señor nos lleva, ¿sí? De la mano. Él afirma nuestros pasos para que vayamos con esa sabiduría que desciende del cielo, con esa sabiduría de parte de Él, ¿verdad? Afirma muy bien nuestros pasos y nuestra vida va siendo edificada en Cristo, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos otorga, la oportunidad de ser edificadas en Cristo, en la roca, ¿verdad, amadas hermanas? Pero la bendición de Dios no se queda ahí. Este salmo nos enseña algo más que el Señor nos quiere otorgar en esta hora. Dice en el versículo 3 de Salmo 40, veamos. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Fíjense qué hermoso, dice, un cántico nuevo en nuestros labios, ¿sí? Nosotras hemos sido creadas por la mano de Dios para alabarle, para exaltarle, para glorificarle, ¿verdad? Pero el cántico nuevo representa un gozo, ese gozo en nuestro corazón, ese gozo que Dios pone aquí en nuestras vidas. Sí, es ese gozo que aún en medio de circunstancias complicadas o en medio de la soledad podemos decirle, Señor, tu gozo aquí está, ¿sí? Nuestros labios han sido creados para alabarte, Señor, para declarar que tú eres este Rey de reyes y Señor de señores, que tu nombre es sobre todo nombre, ese cántico nuevo aún en medio de la aflicción que rompe cadenas, que trae victoria, que trae liberación, amadas hermanas, que vence al enemigo, ¿sí? Porque el cántico nuevo es algo que transforma de manera sobrenatural. No es el cantar así simplemente, tú eres mi rey, no, o sea, Señor, tú eres alto, eres sublime, tú eres mi Señor amado, mi poderoso rey,
¿sí? Tú eres el que me guarda, el que me levanta. O sea, es tener esa firmeza de que el Señor nos ha otorgado un gozo permanente, ¿verdad? Sí, yo sé que a veces lloramos, que a veces decimos, Señor, ay, no puedo, Señor, pero en Cristo podemos, ¿sí? Entonces ese cántico nuevo es, como les digo, sobrenatural, amadas hermanas, es sublime, ¿sí? Y si es cántico nuevo puesto en nuestro corazón, llega hasta la presencia de Dios, llega hasta allá a lo alto, llega a tocar las fibras del corazón de Dios. Entonces es importante que le demos la oportunidad a Cristo de que ese gozo permanente, de que ese gozo, ese cántico nuevo pueda fluir en nuestras vidas, amadas hermanas. Entonces, si nosotras seguimos caminando con esa esperanza en Dios, fíjense nada más lo que sucede. Ya en el Salmo 44 dice la palabra de Dios: dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Dice que vamos a ser dichosas. ¿Sí? Bienaventuradas, dice la palabra de Dios, somos bienaventuradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos depositando nuestra confianza en el Señor de señores, en nuestro Dios soberano, ¿verdad? En el que tiene control de todo y que gobierna todo, amadas hermanas, ¿sí? Entonces aquí hay 4 cosas que el Señor nos da la oportunidad de recibir. 4 cosas, sí, amadas hermanas. Vamos a ver, a volver a repasarlas. Dice que Él nos saca, ¿sí? Que pone nuestros pies en la roca, que pone cántico nuevo y que nos hace bienaventuradas. ¿Sí? 4 cosas que el Señor nos está diciendo: hija mía, a pesar de que estás en el pozo o en el lodo cenagoso, fíjate lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Sí? Dios honra y bendice, ¿sí? Nos hace bienaventuradas, nos honra y nos bendice si nosotros esperamos confiadamente en Él. No seremos avergonzadas ante nuestros enemigos, ¿sí? Tan bienaventuradas seremos, amadas hermanas, que aún nuestro testimonio podrá ser gran ejemplo para aquellos que también están en circunstancias parecidas, ejemplo para aquellos que a lo mejor no tienen a Cristo en sus corazones, pero que, como el Señor nos ha dicho, sabes que tú irás a las naciones a compartir este mensaje, a dar, Señor, a dar pues de su palabra, a ser ese instrumento que transmita ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces, tan bienaventuradas seremos, amadas hermanas, que estamos siendo preparadas para ser usadas por Dios, ¿sí? Para rescatar a otros, ¿sí? Nosotras estamos aprendiendo a cómo salir del pozo, a cómo salir del lodo cenagoso. Y pues eso nos ha sido otorgado, aunque nos ha dolido, nos ha dado la oportunidad de ir por otros para sacarlos. ¿Cuántas de nosotras no tenemos a familia, amigas, vecinos, conocidos, que están en circunstancias tal vez más difíciles que nosotras y que no han logrado salir de ese pozo, de ese lodo cenagoso? Pues el Señor te ha otorgado en esta hora, amada hermana, la oportunidad de mostrar cómo salir, de lanzar ese lazo para poder rescatar a otro que está de igual manera sumergido en el lodo cenagoso. No te detengas, amada hermana, a decir: Señor, no puedo. Señor, no hay nadie junto a mí, porque Dios está con nosotros, porque Dios está ahí sosteniéndonos. Él siempre ha permanecido ahí con nosotras, amada hermana, ¿sí? A lo mejor alguien no lo puede ver, nosotras estamos ahí para mostrárselo. A lo mejor alguien no quiere creer, pues nosotras estamos ahí para que vea nuestro testimonio de cómo hemos creído, de cómo hemos permanecido confiadamente, creyendo que Él dará la solución, creyendo que Él nos va a rescatar, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 43, dice: puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor, ¿sí? Cuando nos ven a nosotras que salimos de esa situación de prueba
confiando en el Señor, otros van a poner la confianza de igual manera en el Señor. ¿Sí? Nosotros somos el ejemplo que los demás van a seguir. Sí, amada hermana, les vuelvo a repetir, está doliendo, ¿sí? Pero eso a la larga el Señor nos hace caminar con mayor firmeza, con mayor amor de parte de Él, con mayor, con todo, con todas las bendiciones de nuestro Dios amado. Por eso en esta hora, amada hermana, yo en el nombre de Jesús vamos a hacer una pequeña oración y decirle, Señor, enséñame, Padre, a cómo... Enséñanos, Padre, a cómo permanecer firmes en medio del lodo cenagoso, Padre Santo. Por eso, Señor amado, en esta hora te ruego, te suplico, que tu Espíritu maravilloso nos siga mostrando, Señor, que aún en medio de estas circunstancias que son difíciles para nosotras, permanezcamos, Señor, teniendo esa esperanza de que tú harás lo preciso, que tú nos darás, Señor, la solución, que tú nos sacarás del lodo cenagoso, Padre, que tú eres el que nos sostiene, nos guarda, Señor, nos fortalece, nos muestra el camino, Señor, aún en medio de esta situación tan difícil, Señor. Padre, tú eres fiel, mi Señor amado, y queremos esperar con ese corazón confiando plenamente en ti, mi Señor. Que tengamos, Señor, en este corazón el anhelo de ver tu respuesta, de ver tu rostro, Señor, de ver tu hermosa presencia, Padre. No nos permita, Señor, quitar la mirada de las cosas de allá arriba, sino que podamos permanecer, Señor, fielmente, Señor, creyendo en que tú harás lo preciso, en el momento preciso, Padre. Que aún en medio de esta prueba, Señor, tú eres el que nos está llevando, Señor, que tú nos sacarás, Señor, así como confió David, Señor, en ti. Queremos, Señor, confiar en ti, así como confió, Señor, José también, Padre, y pudo, Señor, resistir la tentación, Padre Santo. Llévanos, Señor, también con ese poder de tu Espíritu maravilloso a permanecer firmes, a permanecer, Señor precioso, Rey, confiando, Señor, completamente en ti. Que esa esperanza, Señor, no se vaya, Padre. Que esa esperanza, Señor, nos haga esperarte, mi Dios, que nos haga, Señor hermoso, permanecer hasta el final y no queramos tirar la toalla, Padre. Llévanos, Padre, llévanos, Señor amado, a ver tu rostro, a tener ese cántico nuevo, Padre, a tener esa fortaleza de parte tuya, Padre, así como tu palabra nos mostró en esta enseñanza, mi Dios, a que necesitamos permanecer firmes para ver tu rostro maravilloso. Así queremos permanecer, mi Dios. No queremos marchitarnos, Señor hermoso, no queremos morir, Señor, en este caminar, Padre, sino que tú estés ahí, Señor, afianzando, Señor, nuestros pies en la roca, Padre, sacándonos del pozo, Señor, de ese lodo cenagoso, Padre, que en nuestros labios, Señor, no se vaya ese gozo, Señor, que no se aparte, Señor, de nosotros, porque nuestro anhelo, Señor, es ser bienaventuradas, porque nuestro anhelo, Señor, es permanecer contigo, Señor, hasta que tú digas, Señor, bienaventurada, hasta que tú digas, Señor, aquí está mi hija amada en la que tengo contentamiento. Ella seguirá, Señor, caminando, mostrando, Señor, dando de ese testimonio de que yo soy su Dios, de que yo soy soberano, de que yo la sostengo, de que yo la fortalezco. Así, Señor, llévanos como esas hijas tuyas, que podamos dar ese buen testimonio de que tú estás con nosotros, de que tú eres la respuesta, de que tú eres todo, Padre. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu palabra maravillosa. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, amadas hermanas, que la hermosa presencia del Señor las acompañe día a día y a cada momento.